Vamos ahora al judicial. Tenemos comunicación ya con Ignacio González Vega, magistrado al que recurrimos habitualmente, hoy con toda la urgencia del mundo, porque acabamos de saber hace unos instantes esa detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. Queríamos saber, primero, las informaciones son muy esquemáticas. Contaba Antonio Casado que la justicia italiana digamos, la policía ha seguido con más empeño, digamos, este caso, por lo menos no lo dejó abandonado. Llega a Cerdeña, la isla italiana de Cerdeña. Es detenido. Ha perdido, decía Pedro Cuartango, la inmunidad parlamentaria. Por lo menos hay una decisión del Europarlamento retirándole la inmunidad parlamentaria. Se va a Cerdeña en ese momento. Solo por cuestión técnica jurídica. ¿Cuáles son los pasos ahora de la justicia española y de lo que pueda estar informado por dónde pueden ir los tiros judicialmente entre Italia y España? Buenas noches. Vamos a ver, antes de nada decir que el juez instructor Pablo Llarena es el juez del Tribunal Supremo que instruía la causa del procés, había dictado en su momento una orden de búsqueda y captura internacional contra el señor Puigdemont, aparte de las órdenes europeas de detención y entrega que tenía cruzadas en el caso de Bélgica. Lo que pasa es que el desplazamiento del señor Puigdemont a Italia, que es uno de los países, como sabemos, de la Unión Europea, donde uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo es la Orden Europea de Detención y Entrega, que es una extradición simplificada. Por tanto, ahora lo que procede es, efectivamente, una vez que se ha procedido a la detención del señor Puigdemont en territorio italiano, ahora el juez instructor lo que hacer es librar esa Orden Europea de Detención y Entrega, que, insisto, es una extradición simplificada, es una relación directa de juez a juez. Por tanto, lo más probable y previsible es que se produzca en los próximos días la entrega del señor Puigdemont, salvo que, se me ocurra, alegue alguna causa de oposición a la entrega, pero sí que tenemos que tener en cuenta que se le ha levantado esa prerrogativa de inmunidad parlamentaria en su condición de miembro del Parlamento Europeo y, por tanto, yo no veo dificultad alguna para que se proceda precisamente a la entrega del señor Puigdemont a las autoridades judiciales españolas. Segunda cuestión. Cuando fue a Alemania, fue detenido por orden de la Fiscalía. Finalmente no se extraditó a España porque se consideraba que el delito, creo recordar, por el que estaba imputado en España, que era en ese momento rebelión, no estaba reconocido en Alemania con esa tipificación por los mismos delitos que se vieron en Cataluña. Ahora la situación es distinta. Primero, lo que comentábamos, no hay inmunidad parlamentaria y segundo, podrá ser extraditado o pedido su extradición no por rebelión, sino por sedición, que fue el delito por el que fueron juzgados sus compañeros del procés. Y esto cambia un poco su situación, o a mí me lo parece, no sé, señor magistrado. Bueno, eso es algo discutible. Es algo discutible porque, en principio, es discutible. No digo que, en principio, la calificación jurídica que se había hecho en su momento era de rebelión. Es verdad que, al final, los condenados en firme han sido por sedición y es probable que se pueda cambiar la calificación jurídica. En principio, si estamos hablando de la sedición y además de otros delitos como la malversación de caudales públicos y desobediencia, insisto, habría que ver la comparativa entre los códigos penales italiano y el Código Penal español, pero creo que en principio no debería de haber inconveniente para esa entrega a España. Pero claro, también es verdad, y se ha dicho ahí en el plató, que el señor Puigdemont hasta el momento siempre ha estado bien asesorado jurídicamente y todos los movimientos que ha realizado han sido previo estudio del ordenamiento jurídico de cada país, ¿no? Insisto, es ahora el que debe de mover ficha es precisamente el señor Pablo Llarena, que ha de cursar la correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega y en las próximas semanas, porque seguramente que habrá oposición por parte del señor Puigdemont a ser entregado a las autoridades judiciales españolas, yo supongo que se deberá de entregar al Tribunal Supremo. No, yo le decía un poco sobre la marcha, analizando los datos que me vienen a la memoria, porque usted me venía a decir
que no ve impedimento para esa extradición. Yo le comentaba la diferencia que hay con la otra vez en que en otro país que forma parte de la Unión Europea fue denegada esa extradición. Una era por el delito de rebelión y otra era por su condición europarlamentario. Ahora no se dan esas circunstancias. Además, la propia euroorden se retiró en su momento, precisamente desde el momento en que Alemania dijo que no lo podía extraditar porque la rebelión no lo veía suficientemente tipificada o suficientemente documentada. Ahora la situación es distinta después del juicio. Por eso decía si eso puede favorecer la extradición de Puigdemont. Era esa simplemente la duda. Sí. Puede ser esa. De todas maneras, creo recordar, y hablo de memoria, que en el momento en que fue detenido en Alemania, no tengo yo seguro cierto de que tuviera la condición de europarlamentario. Esa la adquirió con posterioridad. El problema que se planteaba de Alemania era de los ordenamientos jurídicos diferentes. Vamos a ver, la Orden Europea de Detención y Entrega es un instrumento de reconocimiento mutuo digamos, reciente en la Unión Europea y exige una previa armonización de los tipos penales. La Orden Europea de Detención y Entrega funciona con normalidad cuando estamos hablando de tipos comunes como asesinatos, en fin, robos con violencia. El problema es en este caso de este tipo de delitos que no son los habituales y donde hay una regulación más específica por su carácter eminentemente político en cada uno de los estados. Yo creo que Italia, y hablo también de memoria, Italia tiene una regulación más parecida al caso de España y además es posible que sea ahora solo por sedición y no por rebelión. Entonces esto parece que facilita más el hecho de que se le pueda entregar a España. La cuestión sería, si partimos de la hipótesis de que se le entrega finalmente a la autoridad judicial española, ¿qué es lo que pasaría? Porque claro, se ha producido un juicio al resto de los procesados y han sido condenados en firme y han sido indultados. Claro, la pregunta es, para que el señor Puigdemont pueda ser indultado al igual que el resto de los condenados, ¿es necesario juicio o no? Evidentemente, ha de ser sometido a un juicio al igual que el resto y una vez que se dicte una sentencia absolutoria de condena, en ese momento se podría hablar de un indulto. Para ir concluyendo, entiendo que usted ve, con los poquísimos datos que hay ahora y con todas las reservas del mundo, que no es el caso de Alemania, que podría ser que fructificase esa extradición que pide el juez Pablo Llarena de Carles Puigdemont en Cerdeña, es decir, en territorio italiano, con las características de la justicia italiana, ya no por un delito de rebelión, como fue la primera vez, sino por un delito juzgado de sedición, y apunta en esa tesis. Si es así, desde luego. Si es así, para concluir, juicio tiene que haber, aunque sus compañeros hayan sido indultados, evidentemente, eso parece obvio, en los usos y maneras y costumbres de la justicia. Si es juzgado y condenado, pues prácticamente a la misma pena, como mínimo, que Oriol Junqueras, porque él era presidente y Junqueras vicepresidente, los usos y costumbres de la justicia sobre los posibles indultos, que evidentemente van a llegar inmediatamente las peticiones al gobierno, tiene que pasar por lo menos algo parecido en prisión, en condena, en la cárcel, si es finalmente condenado, que el resto de sus compañeros antes del indulto. Bueno, es que para empezar, una vez que partamos de la hipótesis, con todas las cautelas, de que se haya entregado finalmente a España al juez del Tribunal Supremo, el señor Llarena, en primer lugar, el señor Llarena, una vez que se le pone a su disposición, tendrá que resolver sobre su situación personal. Es decir, tendrá que decir si mantiene la privación de libertad, en este caso como prisión provisional, o bien si queda en libertad, con fianza o con alguna medida. Yo creo que, dadas las penas que se han solicitado para el señor Puigdemont, lo previsible es que fuera una prisión provisional, que estaría en prisión provisional durante la instrucción y celebración del juicio y supongo posterior condena. El hecho de que las penas sean las mismas que el resto, hay que tener también cautelas. Que dice que estamos hablando de una responsabilidad personal cuando hablamos de la responsabilidad penal, y a lo mejor puede ser una pena superior porque era el presidente de la Generalitat, o puede concurrir alguna circunstancia atenuante que eso. Y en definitiva, lo previsible sería que se mantuviera en prisión provisional hasta el dictado de la sentencia, y una vez que se dicta la sentencia, evidentemente se cursarían los indultos, y si el gobierno entiende que hay que indultarlo
tiene toda la libertad para decidirlo, y si no, estaría en prisión y tendría que, bueno, pues como el resto de los procesados condenados que han estado en prisión, han pasado al tercer grado, en fin, todo lo que sabemos. Pero, insisto, para la concesión del indulto debe de ser sentenciado en un juicio, y durante la tramitación del juicio lo más que previsible es que, efectuada la entrega a España, esté en prisión preventiva. Y nos pilla con la justicia como está, con el órgano de gobierno de los jueces bloqueado. Y ya sí, última pregunta. ¿Tendría que ser o podría ser el mismo tribunal juzgador del primer caso? ¿Podría ser Marchena? Prácticamente creo que hay solo un juez jubilado ahí, que es Luciano Varela, de todos los jueces y magistrados que formaban parte de esa alta asambleea. ¿Sería el mismo tribunal o había que formularlo de otra manera? No. Lo habitual en estos casos, cuando los procesados, hay procesados rebeldes, son finalmente habidos y puestos a disposición de la justicia, es el mismo tribunal que había juzgado a los anteriores. Aquí, claro, está la salvedad de que el señor Varela se ha jubilado y, por tanto, habrá que buscar un sustituto para el señor Varela. Pero, en principio, el tribunal será la composición la misma que tuvieron el resto de procesados. Bueno, antes de concluir, no sé si alguien de la mesa quiere aclarar alguna duda. Pedro Cuartango. Quiero comentar, porque el magistrado nos lo va a esclarecer, es que además España e Italia firmaron un convenio de extradición en el año 77 que es extraordinariamente duro para los delincuentes. O sea, España continuamente ha detenido y enviado a Italia mafiosos, delincuentes, etcétera, y viceversa. O sea, hay una gran cooperación judicial entre la justicia italiana y la española. Yo creo que ahí hay un matiz importante, que es mucho más fácil la extradición. No es así. Esa es la pregunta. Claro, no, lo que pasa es que usted está hablando del año 77. Después se produjo, bueno, pues la evolución de los diferentes mecanismos de cooperación judicial y finalmente los instrumentos de reconocimiento mutuo. La extradición en territorio de la Unión Europea ha sido sustituida por la Orden Europea de Detención y Entrega, que es un mecanismo, insisto, más sencillo, es una extradición simplificada, además omite trámites de carácter político, porque, insisto, es un diálogo de juez a juez, del juez de Cerdeña con el juez del Tribunal Supremo, y es esa comunicación directa. Las causas de oposición están muy tasadas y eso hace que se produzca la entrega, insisto, en muy pocas semanas. Dos preguntas, muy breves y concisas, que tenemos que avanzar y más protagonistas. Vamos a ir con compañeros de medios de comunicación en Cataluña, cómo se está ahora analizando esta cuestión en Cataluña, la derivada judicial y la política, pero muy brevemente una pregunta de Elsa García de Blas y de Antonio Casado. Sí, brevemente, porque está explicando que cree que se va a producir la extradición de forma probable, pero ¿hay alguna posibilidad de que no se produzca y de qué dependería? ¿Qué podrían hacer a las autoridades italianas no extraditar a Puigdemont? Se me ocurre que el equipo jurídico que asesora al señor Puigdemont pudiera invocar lo mismo que ocurrió en el Estado alemán. Es decir, que la regulación de los delitos de sedición, en este caso rebelión, fuera totalmente diferente o no estuviera previsto en la legislación italiana. Por tanto, en ese caso, si solo se admitiera la entrega por un delito de malversación de caudales públicos, que fue lo que sugirió la justicia alemana, en ese caso se había rechazado. Porque si solo se entrega, imagínese, por los delitos de malversación de caudales públicos, solo se le podría juzgar en España por ese tipo de delitos, salvo que consintiera, que no sería el caso, por un delito de sedición o rebelión. Tenemos más conexiones, pero Antonio Casado quiere hacer una pregunta express. Muy rápida, aunque no es técnica, es política. ¿Puede que él lo haya provocado para acabar con el autodestierro y volver a ganar protagonismo? Ya sé que es una pregunta política. Es juez, yo creo que va a ser complicado que te conteste. No, yo ahí sí que no puedo decir las intencionalidades que pueda tener el señor Puigdemont. Lo que sí insisto, y se ha dicho en la mesa, es el hecho de que el equipo jurídico que tiene el señor Puigdemont es bastante buen conocedor de los ordenamientos jurídicos de los diferentes países y es sorprendente que se desplace en Italia y corra el riesgo de ser detenido. Pues aquí lo dejamos porque se nos agolpan los acontecimientos. Hay reacciones ahora ya de la oficina del presidente Puigdemont. Nacho González de Gal hemos pillado a contrapié esta noche, pero era muy importante y necesaria su explicación técnica en todo este proceso. Muchísimas gracias, como siempre, magistrado. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches, Fortes.
Vamos con las reacciones. Enseguida hablamos con Enric Juliana, de La Vanguardia. Pero antes, este comunicado de la oficina del presidente Puigdemont. El presidente Puigdemont se ha desplazado esta tarde procedente de Bruselas a asistir a un acto internacional en Cerdeña. Se reunió también con el presidente de la región autónoma de Cerdeña. Cuando ha llegado, está traduciendo el catalán con lo poco que sé yo, ni en la antigüedad, quien ha llegado al aeropuerto. Cuando ha llegado al aeropuerto, cuando ha llegado al aeropuerto ha sido retenido por la policía de frontera italiana. Mañana será puesto a disposición de los juzgados de la Corte de Apelación de Sasser, que es competencia por decidir, los que tienen que decidir la libertad o su extradición.